Bueno, está el doctor Eira Bedián con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gusto de saludarlo. Hace un mes, por lo menos, no sé exactamente cuánto, yo anuncié que en la justicia de Córdoba no se acataba lo que había resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la soltura de las personas que se encontraban en prisión preventiva, que debían ser puestas en libertad hasta que mediara una sentencia definitiva e irrevocable. Con su habitual soberbia, la justicia provincial de Córdoba no le da bola a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema es el supremo guardián de los derechos y garantías constitucionales. Desde un alumno que estudia Derecho Constitucional, hasta un magistrado, hasta un abogado carente de muchos conocimientos constitucionales que abundan, por otra parte, saben por lo menos esto, que el supremo guardián es la Corte. No es obligación en realidad seguir el mandato de lo que resuelve la Corte, pero es un problema de respeto, de uniformidad de criterio, lo llaman después de economía procesal, que es una cuestión muy técnica, y yo no voy a entrar en una cuestión técnica en un programa de estas características, sino que voy a señalar que por una razón práctica se debe seguir el criterio de la Corte, que se supone es un criterio rector. La Corte está podrida y cansada de la justicia de Córdoba. Le ha dado con un caño varias veces a fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. También ha intervenido en otras cuestiones que no conciernen a fallo del Tribunal Superior y que ha dicho, por ejemplo, en el caso de la muerte del policía 2, que debía intervenir la justicia federal y no la justicia provincial, para dar un ejemplo reciente y actual. Es decir, que la Corte siempre tiene una actividad decididamente vigilante, de observación y de crítica sobre lo que ocurre aquí. Voy a señalar 3 ejemplos en la historia de lo que han sido derrotas de la justicia de Córdoba a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema dijo, en un caso de droga, y de esto hace mucho más de 20 años, que cuando en el juicio el fiscal no mantenía la acusación, el caso quedaba concluido. Había que liberar al acusado o absolverlo. Bueno, las cuestiones de cómo epiloga eso no importa. Lo que importa es que la causa queda terminada y la persona recupere la libertad. Si no hay acusación del fiscal. Dijeron, ¿cómo? El fiscal va a tener más poder que los jueces. Eso lo resolvió la Corte. Aquí se intentó una resistencia al criterio de la Corte. Primero haciendo de una forma tenue, hasta que finalmente tuvieron que aceptar el criterio rector del máximo tribunal del país. Y efectivamente acá también, ahora, cuando el fiscal no mantiene la acusación, se terminó el juicio. Se terminó el juicio. Esto es algo irrevocable, salvo que haya querellante. En cuyo caso sí, si el querellante acusa, el tribunal debe continuar con su actividad y dictar una sentencia que puede llegar a ser una sentencia condenatoria. Ese es el primer caso. Cada vez que un condenado por un tribunal de Córdoba, que tiene instancia única, va de una fiscalía a un juzgado de control, de un juzgado de control a la Cámara de Acusación, pero luego va a una Cámara del Crimen, y esta Cámara del Crimen hace el juicio oral y público cuando no se trate de delitos sexuales. En ese juicio se dicta una sentencia, y esa sentencia puede ser recurrida por el condenado.
que aquí en Córdoba seguía preso. Y vamos a ver que todavía hoy, a pesar de lo que ha resuelto la Corte, sigue igual. Ese condenado interpone un recurso que se llama de casación. Durante 20 años, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaraba que esos recursos estaban mal concedidos, que esos recursos eran improcedentes, que esos recursos tenían fallas técnicas. Le encontraba siempre alguna razón para no entrar a tratar el recurso, convalidando lo que los tribunales habían hecho y descalificando a los que recurrían, que generalmente son los abogados defensores disconformes con el fallo dictado por la Cámara. Cuando había recurso de casación de los fiscales, sí, en esos casos sí intervenía e ingresaba a tratar el tema. ¿Qué hizo la Corte? No para Córdoba, para todo el país. Dijo que se llama casar el caso, que cuando un condenado interpone un recurso de casación, el Tribunal Superior, donde va a ser tratado el caso, debe entrar a considerar toda la prueba, reexaminar todos los elementos, para saber si efectivamente esa persona está bien o mal condenada. Que se dejen de las macanas del formalismo, de las cuestiones procesales, de las cuestiones técnicas. Lo de macana es mío, pero es una interpretación vulgar y apta. Digo, hay que entrar, señores, a tratar qué han hecho los jueces, cómo han valorado este testimonio, esta prueba, esta pericia, esta autopsia, esta interpretación de una, por ejemplo, declaración de un niño, de una perito psicóloga. Entrar a tratarlo como un medio para que el acusado, condenado, sepa que su caso ha sido tratado con toda claridad, sin que medie ningún tipo de prejuicio. Hay que entrar a valorar porque los jueces se pueden haber equivocado. No descalificarlo de entrada diciendo está mal concedido, está mal hecho, está mal planteado, el abogado es un incompetente, el abogado no sirve. No decían, el abogado no sirve. Decían, no, esto está mal hecho, no, esto es por tal motivo. Caso casa. Entonces empezaron a tratar los casos, pero el resultado era igual. Lo trataban todo así, simulaban que era un estudio completo y exhaustivo, todo un grupo de relatores y terminaban diciendo la sentencia es perfecta. Los jueces son divinos, son dioses, son unos seres superdotados. Prácticamente no hay recurso de casación que prospere. Claro. Interpretando ahora toda la prueba, valorándola, ingresando a ella. Segunda derrota. Sí. Tercera, esta, la que dijimos, solo, lo acaba de publicar en la edición del domingo, La Voz del Interior, solo excarcelaron al 27% de los presos con preventiva. Hace 6 meses, el máximo tribunal del país mandó liberar a los detenidos sin condena firme. No lo digo yo, lo está diciendo el diario, interpretando lo que resolvió la Corte. Criterio que no comparte el Tribunal Superior. Y agrega, de los 800 a 1000 casos que podían pedir el beneficio, solo prosperaron 239. O sea que 740, 50, 70 siguen adentro. Sí, adentro esperando. Es monstruoso el porcentaje de los que han beneficiado y de los que han sido rechazados. Es monstruoso el porcentaje de los que han sido rechazados. Y termino señalando que este criterio ha generado, por ejemplo, disputas entre los jueces. En el interior no le dan la libertad a nadie. Y aquí en la capital le han dado la libertad a algunos, muy selectivamente. Hay una fiscal, por ejemplo, se llama Laura Battistelli, que ha tenido un conflicto con la Cámara y ahora ha sido llevada a otro tribunal, que se ha expedido negativamente en todos los pedidos
de cese de prisión preventiva, que no ha concedido uno solo. Es decir, que no se ha expedido favorablemente en ninguno. Es el tribunal el que luego debe resolver. Entonces, este grado de no sometimiento, no en el sentido de que sean secuaces de la Corte, sino de no sometimiento al criterio de la Corte, de no respetar el criterio de la Corte, es muy grave. Otra vez la Corte seguramente que va a llegar alguien a la Corte con un recurso para él, alguno de estos casos, y va a tener que volver a reiterar su criterio. Si puede la Corte decirle, señores, nosotros hemos dicho tal cosa, ¿por qué no la llevan a la práctica? Pero hay que llegar con el recurso ante la Corte, un recurso extraordinario o por medio de un recurso de queja que prospere. Ya es una cuestión más complicada, más larga. Pero hay que llegar. Pero es inexplicable este grado de supuesta independencia de los jueces de la Justicia Provincial de Córdoba. No quiere de ninguna manera seguir los criterios de la Corte. No la respetan, no la valoran. Y es una Corte excelente la que tiene el país. Entonces ponen trabas, impedimentos, argucias. Inventan que el acusado se va a escapar. Inventan que si está en la calle va a ir a molestar a la víctima. Inventan que el acusado, si está en la calle, va a tratar de interferir en la investigación. Bueno, pero los que salieron... Estos dicen que no, porque son generalmente delitos menores, insignificantes, intrascendentes. Bueno, no, algunos de los que salieron no son delitos menores. No. Esos ya no tienen la posibilidad de ir en contra de los testigos, en contra de nadie, porque son recursos de casación. Ya están condenados, ya el juicio se hizo. Sí. Hasta que el juicio no termine con el fallo del Tribunal Superior diciendo que la casación prospera o no prospera, esas personas están en libertad, pero ya no tienen sobre quién incidir. Bueno, lo único que podría haber... se pueden fugar porque lo único que puede haber es peligro de fuga. Sí. Por eso le han puesto unas fianzas altas, pero algunos pueden hacer un cálculo de lo que esta fianza significa perderla o perder la libertad, porque hay casos de condena superiores a 5 años. Sí. Entonces, en definitiva, lo que media aquí en este proceso de selección de la gente a la que se beneficia y a la que se perjudica es un criterio exclusivamente de clase. Se beneficia a gente de un determinado nivel económico. Claro, que puede pagar esa fianza grandísima. No solamente que pueda pagar esta fianza, sino que pertenecen a la misma condición social de los jueces. Dice, no, esto no se va a escapar, este es un tipo impecable. Claro, estafó a 500. Y todos los demás, los negritos, que son buenísimos, que no tienen dónde ir, que no tienen recursos, que no tienen plata, que no tienen medios, y que fatal e inexorablemente, si se quieren escapar, van a ser detenidos. Ahora, doctor, usted había dicho la otra vez que de estos que han largado, había muchos que iban a volver, precisamente por este enfrentamiento que tiene... Ni uno ha vuelto. No ha vuelto ninguno. Ni uno. Y eso que cada vez que se enteran las víctimas de que uno de estos acusados o condenados solicita el beneficio, empiezan a hacerle llegar al tribunal mensajes diciendo que estas personas constituyen un peligro, que van a alterar el orden, que los van a maltratar, que por haber declarado en contra de ellos van a actuar de una manera peligrosa para su integridad física, que tienen temor, etc. Pero no obstante eso, todas estas personas que obtienen el beneficio hasta ahora, ninguna, es más, han sido llevadas algunas a juicio y han comparecido, han concurrido al juicio. Y no se conoce de ninguno que, habiéndosele impuesto la obligación de comparecer cada tanto tiempo, cada semana o cada 15 días o cada mes y firmar en el tribunal, no lo haya hecho. ¿Por qué entonces esta justicia de Córdoba se rebela contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación de esta forma? Esto es
la idea que en Córdoba está arraigada, que esta es una isla y que viene de hace muchos años, que no pertenece a una gobernación de una afiliación política determinada. Es una conciencia de una clase política que influye sobre los jueces, que cree que Córdoba es una especie de lugar de privilegio del universo, donde están los mejores catedráticos, los mejores jueces, los mejores profesores, los mejores magistrados. Ni siquiera en Córdoba hay equipos de fútbol. Hasta eso, Córdoba es decadente, nada más. Gracias, doctor, muy amable.